Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, médico de familia. En el control de sonido me acompaña mi padre, José Luis Lois. Y hoy en el micrófono de estos estudios centrales de Radio María estoy acompañada de Lourdes Durango. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Alicia. Encantada de estar contigo esta mañana. Igualmente, Lourdes. Lourdes es enfermera de la Clínica Universitaria de Navarra. Ahora nos dirá un poquito con mucho más detalle a qué se dedica aquí en Madrid. Y vamos, como siempre, con el sumario del programa de hoy. En el problema médico de hoy, que más que un problema es una solución, hablaremos de los métodos naturales del reconocimiento de la fertilidad, tanto para el distanciamiento de los embarazos como para conseguir uno. Si nos da tiempo, en la sección de Medicina y Cultura comentaremos en el cuadro de Simonet y Tenía corazón, con la profesora María Alonso. Acabaremos con la oración de los niños, que hoy nos manda Marta. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es, así como escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ahora les invitamos a continuar la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como ya adelantaba en el sumario, el problema médico de hoy sería pues tanto la infertilidad como el deseo de un embarazo o como el deseo de distanciar los embarazos, ¿no? Y para eso hemos traído, me acompaña aquí en el estudio central de Radio María, Lourdes Durango, Lourdes, que es enfermera, como digo, en la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid. Y que, si te parece, primero nos cuentas un poquito pues quién eres, a qué te dedicas y esta cosa tan bonita que hacéis en esta clínica de Navarra. Cuéntanos, Lourdes. Pues mira, yo soy Lourdes, como has dicho. Aparte de enfermera, primero de todo soy madre de 8 hijos, 8 preciosos hijos de diferentes edades, desde 27 hasta 12 años. Y profesionalmente pues llevo mucho tiempo dedicándome a este tema del reconocimiento de la fertilidad, aunque inicialmente mi profesión empezó en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Gregorio Marañón. ¿Por qué soy enfermera? Pues la verdad es que no era una vocación que tuviera desde muy pequeña. Surgió un poco espontáneamente después de escuchar a una enfermera que vino cuando estaba en COU, cuando hacíamos COU. Pues yo hice COU pues por biosanitaria, pero es verdad que me gustaban mucho las matemáticas, la física, la química, los test estos me recomendaban que hiciera ingeniería aeroespacial. Y yo un poco encaminada por eso, ¿no? Pues a lo mejor por dar clase, matemáticas, física. Pero vino una chica, vinieron varias personas, ¿no? A hablarnos de las profesiones, y una de ellas era una enfermera. Y entonces nos presentó así la enfermería. Decía, mira, la verdad es que entre enfermería, medicina, tal, pues parece que tiene más nombre el ser médico, ¿no? En mi familia también, mis padres, ¿por qué no eres médico? Tal. Y decía, mira, un médico estudia 6 años de carrera y acaba y no es médico todavía, ¿no? Luego tienes que hacer la especialidad y demás. Y muchas veces están sin trabajo por entonces. No había, como hay la falta de ahora de médicos, ¿no? Había muchos más médicos. Sin embargo, una enfermera estudia 3 años y tiene trabajo siempre. Y luego, comparando un poco, sin minusvalorar, por supuesto, la profesión de los médicos, que tú eres médico. Sí, tranquila, no necesito enfermedad para nada. Pues nos decía, mira, el médico llega, diagnostica y se va. Pone el tratamiento y se va. La enfermera está 24 horas a pie de cama.
¿no? Es la que está ahí pendiente, la que está atenta de lo que pasa, la que acompaña, la que está pendiente del paciente y que si pasa algo, pues es la que avisa al médico, le da la voz de alarma de que, oye, está pasando esto, ¿no? Y la verdad es que eso me convenció, no sé por qué, pero bueno, hoy, después de todos estos años siendo enfermera, la verdad es que es de las cosas que más me llenan, ¿no? Ese acompañamiento, estar ahí pendiente, al final es como una madre. Y como por eso me quería presentar como madre de 8 hijos, ¿no? Porque es verdad que yo durante muchos años, pues para cuidado de mis hijos, dejé un poco de lado lo que es la enfermería en esa UCI, ¿no? Pero luego seguí ejerciendo de enfermera en mi casa, ¿no? Porque con tanto niño pequeño... Con tanto pues, niño, una guardería casi, vamos. Exacto, entonces, pues al final nunca dejas de ejercer ese acompañamiento, ese cuidado cercano, ¿no? Y después de la UCI, que estuviste en el Hospital Gregorio Marañón, que correcto, me has dicho, bueno, ¿cómo surgió esto de acabar siendo monitora, o como lo llamas así, sí, de métodos del reconocimiento de la fertilidad natural para, pues tanto eso, el distanciamiento de embarazos como para conseguir un embarazo, ¿no? Más fácilmente? Pues mira, yo me casé y curiosamente 6 meses antes de casarme, pues bueno, pues por unas analíticas que me hicieron y demás, yo fui, bueno, pues a un endocrino típico, ¿no? Que estás con el acné, el vello, tal cual. Entonces me hicieron unas analíticas y me dijeron, no, mira, tú tienes ovario poliquístico, tal, pues tú tienes que tomar estos anticonceptivos porque si no, pues tal cual. Entonces estuve tomándolos durante un tiempo y llegó un tiempo que dije, mira, o sea, 6 meses... esto tampoco me está aportando mucho, y volví al endocrino y le dije, mira, yo me caso en 6 meses, no voy a seguir tomando anticonceptivos porque yo quiero ser madre. Y recuerdo perfectamente, era una mujer, estaba embarazada y me mira a los ojos y me dice, no, pero es que tú tienes ciclos anovulatorios. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? No, pues es que no ovulas y tú no vas a poder tener hijos, te va a costar mucho tener hijos. Y si ves que te cuesta y no te quedas, pues mira, tienes aquí el teléfono de la unidad de fertilidad y tal, ¿no? Y claro, aquello fue un palo para mí tremendo, ¿no? Me acuerdo que fui a hablar con mi novio, se lo conté, tal, llorando los dos, no te preocupes, yo te voy a querer igual porque lo importante somos nosotros, pues bueno. Y entonces, pues bueno, nos casamos a los 6 meses y recuerdo también mi padrino de confirmación que me decía... Oye, Lourdes, tú cuando te cases, en fin, espera un poco para tener hijos, porque claro, esto no es un camino de rosas, tal cual. Y yo le dije, mira, Vicente, que sepas que me han dicho esto. Entonces, si me quedo embarazada la noche de boda, seré la mujer más feliz del mundo. O sea, ¿cómo que me dices que espere, no? Si me han dicho esto, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, bueno, a lo mejor esto es un poco personal, pero yo me casé, tuve una regla y me quedé embarazada, ¿no? Y después han venido 8 hijos. Gracias a Dios se equivocó esa endocrino. Pues yo tenía ovario poliquístico, sí, pero eso no significa 100% que no ovules. Y no puedes quitar de un tajo la esperanza a la gente, ¿no? Total, que tuve mi primer hijo y a los 6 meses dando el pecho me quedé embarazada de mi segunda hija. Y hubo una amiga que me dice, oye, ¿tú sabes esto de los métodos naturales? Y yo, no, la verdad es que no sé. Yo recuerdo que en la carrera nos hablaban, ¿no?, de todos los métodos anticonceptivos, de barrera, bioquímicos, todos los tipos que hay. Y finalmente la clase terminó con un... Y luego están los métodos naturales que no sirven para nada. Efectivamente, eso lo dicen. Eso era todo lo que sabía de los métodos naturales, ¿no? Entonces dice, bueno, pues mira, te voy a dar el teléfono de una matrona que te va a enseñar no sé qué y tal. Entonces, en la lactancia de mi segunda hija, pues fui a aprender con esta matrona, con Isabel Valdés, que bueno, es amiga, súper amiga mía y la quiero un montón por todo el mundo que me abrió, ¿no?, con esto. Y entonces, bueno, pues aprendí como usuaria primero y luego me dijo, oye, tú, Lourdes, que eres enfermera, que eres madre, ¿por qué no te haces monitora? Que esto pues puedes ayudar a mucha gente porque puedes comprenderles mucho más y tal. Y me hice monitora. Y eso fue en el año 2000.
y desde entonces pues empecé en enero de 2001, lo que antes era la Clínica Universidad de Navarra, que antes se llamaba Clínica Salvia, pues ahí empecé a enseñar a parejas, sobre todo para distanciar embarazo. Durante muchos años he estado así enseñando a distanciar. Y cuando abrieron la nueva sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, porque sabéis que estaba en Pamplona, ¿no? Pues cuando abrió la nueva sede en diciembre de 2017, pues se abrió esta unidad de fertilidad y desde entonces pues estoy aquí ya con un equipo, porque antes estaba un poco sola, pero ahora pues es una suerte trabajar con un súper equipo multidisciplinar para pues poder ayudar a muchas parejas, ¿no? Me decías, al principio más para distanciar, Sí. porque ahora, sobre todo, como también me comentabas en el coche viniendo, pues es sobre todo ahora lo utilizáis más para conseguir embarazos, porque el problema es casi más eso, la dificultad que hay para quedarse, ¿no? Eso es. Y eso es lo que más veis ahora, en la proporción ha dado la vuelta. La proporción ha dado la vuelta. Yo siempre digo que en los 17 primeros años, pues a lo mejor había 3, 5 parejas que querían quedarse embarazados y no lo conseguían. Y ahora la proporción es al revés, también porque tenemos esa unidad de fertilidad que evidentemente estamos más enfocados, aunque también pues acuden parejas para aprender ese reconocimiento para distanciar pues después de una cesárea o en lactancias o tal, y también les acompañamos y les enseñamos. Los métodos naturales, que como dice la Organización Mundial de la Salud, es la planificación familiar natural de la manera siguiente, con técnicas mediante la observación de los signos y síntomas que de manera natural ocurren durante las fases fértiles e infértiles del ciclo menstrual, porque la verdad es que, mira, Dios nos ha hecho muy bien, ¿no? Y no en todo momento tenemos las mismas posibilidades en el ciclo de conseguir un embarazo, tanto para eso, para buscarlo, porque mucha gente se piensa que en cualquier momento uno se puede quedar embarazado y no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil, no todos los días del ciclo somos fértiles. Y al contrario, ¿no? Pues como no todos los días del ciclo somos fértiles, pues hay momentos del ciclo en los que quizá si no se quiere distanciar un embarazo, pues se puede hacer de forma natural sin tener que recurrir a técnicas farmacológicas o incluso pues quirúrgicas como hacen ahora, ¿no? Y la verdad es que si se hacen bien, la eficacia es muy alta. Eso también lo dice la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud. Esto, queda implícito en la definición, ¿no? No se utilizan fármacos, no se utilizan procedimientos mecánicos ni quirúrgicos y, claro, se recurre a la abstinencia de las relaciones sexuales durante la fase fértil si se quiere evitar un embarazo, ¿no? Y si quieres cuéntanos tú un poquito, no sé si nos quieres decir algo más de lo que haces en la consulta o nos metemos ya en lo que es el ciclo genital femenino. Nos va a dar tiempo. El ciclo genital femenino, cuéntanos tú un poquito, pues esta belleza, ¿no? De cómo estamos hechos y también cómo nos ayuda a reconocer también patología o enfermedad, esta propia observación del ciclo. La verdad es que es una cosa que a mí me fascina explicar, ¿no? Disfruto muchísimo en la consulta y cuando acabas de explicarles el ciclo menstrual, una cosa tan sencilla que se estudia en el colegio, pero de aquella manera y a veces no con la atención porque no te interesa tanto, ¿no? Y lo que más oigo en la consulta es: ¿y esto por qué no me lo han explicado antes? Porque es de verdad una maravilla, ¿no? A mí me gusta hablar más que de métodos naturales, de reconocimiento natural de la fertilidad, ¿no? Porque es la base de todo. Lo que tienes que hacer es aprender a reconocer tu ciclo, aprender a conocer tu cuerpo. Y eso te abre muchas vías, ¿no? A poder tener la libertad y la responsabilidad de manejar tu propia fertilidad, ¿no? No puedes ser responsable de algo que no conoces. Y si tú conoces las consecuencias, pues de verdad te puedes hacer responsable de esas consecuencias, ¿no? Y asumirlas con libertad. Y esto nos da muchísimas capacidades, ¿no? Yo una cosa que le he estado dando muchas vueltas últimamente, cuando se habla de infertilidad, hay una definición, ¿no? Las organizaciones de ginecología y obstetricia llaman infertilidad a cuando una pareja menor de 35 años lleva un año buscando embarazo sin poner medios para evitarlo y no se queda embarazada, entonces se considera una pareja infértil, y si es de mayor de 35 años, entonces se considera infértil cuando lleva 6 meses. Y tú dices, a ver,
esto debería ser al revés. O sea, es más difícil quedarte embarazada cuanto más mayor seas, con lo cual date más tiempo, podrías darte más tiempo, ¿no? Pero realmente pienso que es más bien una recomendación para cuándo debes empezar a cuándo preocuparte. Cuándo derivar y cuándo empezar a Exacto, hacer cosas, ¿no? Más invasivas. Porque realmente a mí me gusta decir que la infertilidad no es una enfermedad. La infertilidad, la mujer es infértil por su propia naturaleza, sin estar enferma antes de tener la primera regla. Y después de la menopausia también es infértil. Y eso no, o sea, por tanto, la infertilidad no es una enfermedad. Y como bien decías tú antes, a lo largo del ciclo tenemos unos días fértiles y un montón de días infértiles. Por tanto, a mí me gusta más decir que la infertilidad, cuando llevas un año sin quedarte embarazada, no es que seas, no es que seas infértil o no, es que a lo mejor hay un problema que te está causando el no quedarte embarazada. Entonces, este reconocimiento de la fertilidad nos dice, como muy bien tú has dicho, a reconocer algunas patologías, ¿no? A nosotros nos gusta decir que es un monitor de salud de la mujer, porque la mujer que está sana ovula de forma natural y es capaz de reconocer cuando ovula. Entonces, si no estás ovulando o otras patologías que pueda haber, que no tienen por qué ser la no ovulación, ¿no? Te impiden o te dificultan el conseguir un embarazo, pues entonces, solucionando esas patologías, podemos resolver ese problema, ¿no? Y muchas veces sin recurrir, ¿no? Sin necesidad de recurrir a otras técnicas de reproducción asistida, pues que hoy en día, por desgracia, a veces solo te ofrecen estas técnicas, ¿no? De fecundación in vitro, de ICSI y demás. Entonces, bueno, pues es mucho más bonito poder acompañar a resolver, porque al final, si hay un problema de salud, lo que hay que hacer es quitar ese problema de salud y solucionarlo, porque no solamente le puede estar afectando la infertilidad, sino a otra serie de cosas, ¿no? Pues nos podemos encontrar con hipotiroidismos, con problemas de endometriosis, de muchísimas patologías que afectan a la infertilidad, pero también afectan a la salud de la mujer, ¿no? Claro. Vosotros sois un equipo, ¿y cómo te llegan a ti estos pacientes? O sea, ¿qué hace la gente para pasar para atrás del ginecólogo? Me comentabas que ya no tenéis psicólogos, que ya te gustaría que haces tú también un poco de psicóloga. Sí. ¿Cómo hacéis en vuestro equipo en concreto? Pues por conoceros a vosotros que... Bueno, muchas veces el boca a boca funciona muy bien y luego pues a través de la página web o a través de pues a la clínica, pues como tenemos un fondo católico, ¿no? Un fondo que no es que seamos necesariamente católicos, pero sí que es verdad que pues se hacen las técnicas que utilizan o el seguimiento es un poco acorde a con lo que dice la Iglesia Católica, pues pacientes que no quieren recurrir a la fecundación in vitro, pues buscan, ¿no? Y al final quien busca encuentra y te encuentran, ¿no? Entonces pues acuden a la consulta, o a veces derivadas por algún ginecólogo o vienen de otros centros de buscar, de intentar hacer un diagnóstico o de buscar una solución, y cuando solamente les dan la solución, ¿no? Pues dicen, oye, yo quiero otra cosa, existe otra cosa, y al final pues buscando encuentran. Ojalá que busquen, porque es verdad que en lo que es pues donde yo trabajo, ¿no? La sanidad pública, pues es verdad que tienes la suerte de encontrarte una matrona o que lo conoce y te lo enseña, o algún médico que te lo plantea. Yo lo he planteado a veces, pero es verdad que se te quedan muchas veces ya, o sea, la gente no espera esto. Raramente gente que a lo mejor no quiere tomar cosas para una cosa por la otra, Sí, claro. Pues no quiere tomar pastillas anticonceptivas o algo así, pero es verdad que, claro, esto implica a los dos, implica al varón y a la mujer. Supuesto. Entonces, pues a veces no siempre una está con la persona adecuada, ¿no? Porque, claro, esto es un trabajo en equipo, sí. Y entre los dos, claro, supone también la abstinencia periódica en el caso de la evitación del distanciamiento del embarazo. Y claro, pues esto hay que asumirlo como también parte de la entrega, que es maravilloso para mi experiencia, maravilloso, ¿no? También porque esto hace crecer pues mucho al matrimonio, pero... Y fíjate que además vienen a veces parejas que llevan tiempo tomando anticoncepción y empiezan a vivirlo de esta manera y te cuentan su experiencia y cómo ha enriquecido su matrimonio y cómo viven el amor de otra manera mucho más
iba a decir enriquecedora otra vez, pero lo disfrutan mucho más. Cuando tienes la libertad, por así decirlo, de tener relaciones cuando quieras y demás, pues al final puedes acabar cansándote, ¿no? Esto es como, te gustan mucho las galletas de chocolate y si tomas todos los días galletas de chocolate, pues al final las galletas de chocolate te dejan de saber ricas, ¿no? Y sin embargo tienes que hacer una dieta y durante un tiempo estás sin tomar galletas de chocolate, pues el día que vuelves a tomarte una galleta de chocolate te sabe a gloria. Claro. Entonces, pues viene a ser algo así, ¿no? Al final, el empacharnos pierdes la sensibilidad, ¿no? El ciclo genital femenino, como decía, que es un poco quizá la base, ¿no?, de pues este reconocimiento de la fertilidad, aunque luego también estudiamos al varón o hacéis otro tipo de cosas, ¿no? Y, ahora nos contarás un poquito más. Pero bueno, el ciclo, por resumir un poco, que no vamos a dar aquí una clase magistral de ginecología ni nada de eso, pero es verdad que, bueno, pues tiene como dos fases, ¿no?, digamos, más importantes, ¿no? La fase antes de la ovulación, la preovulatoria, y luego la posovulatoria. Más o menos después de la menstruación está la fase preovulatoria, a la mitad de ciclo, que es lo que sobre todo se reconoce, es la ovulación, que serían los días más fértiles, y luego está la fase ya posovulatoria. Esto, bueno, pues hay diferentes hormonas a lo largo del ciclo que se generan, que se pueden detectar incluso en orina. Eso es. Y se pueden para evaluar pues la ovulación. Y luego también estudiáis se puede observar el cuello del útero, la temperatura corporal, y por supuesto el moco cervical, ¿no? Es la secreción cervical. La secreción, el moco queda igual un poco peor. Yo lo he dicho mucho más básico como yo lo aprendí. Sí. Pero la secreción vaginal, que va también cambiando a lo largo del ciclo, y que incluso a veces, es que a mí me ha pasado en consulta, Lourdes, que vienen pues chicas a decirme, es que creo que tengo infección, pues eso es, porque tengo el moco muy líquido, pero te pica, te huele, no, es como transparente, como clara de huevo. Sí, pues no tienes infección, estás fértil. Eso que eres una mujer sana. Estás bien hecha, ¿no? Les digo yo, sí. Claro, esto en el caso de que no tomen anovulatorios, porque ya luego eso lo altera todo, pero que fíjate tú hasta qué punto llega la poca educación que ha habido en materia sexual ginecológica. Dices tú, lo estudiamos en biología, en naturales. Yo te digo que muchas de mis pacientes no lo han oído en su vida. Yo se lo cuento, y eso que les han hablado de otras muchas cosas sexuales y juguetitos y cosas raras, y con quién y con todo tipo de parejas que pueden tener, y sin embargo no les han dicho cómo está hecho su cuerpo, ¿no? Sí. Y se lo dices y se quedan, eso, como tú decías, boquiabiertas, porque es alucinante, ¿no? O al revés, pues dar importancia a cosas que son normales. Por ejemplo, en momentos de estrés, que puede haber un ciclo más largo porque no se ha ovulado, y entonces el cuerpo está como esperando, ¿no?, ese momento, y se alargan se retrasa una ovulación, se retrasa la menstruación. Pues vienen a lo mejor preocupadísimas habiendo pasado solo pues durante un ciclo, ¿no? Que también tienes que decir qué ha pasado este tiempo, a lo mejor has estado más estresada, no pasa nada, vamos a esperar un poquito más, observar también, porque efectivamente pasan cosas, el cuerpo reacciona también a cómo estamos. Es que la fertilidad es una función de lujo. Claro. Entonces, cuando el cuerpo tiene una agresión externa, ya sea de estrés, ya sea de falta de nutrición, alimentación, ¿no?, en campos de concentración, pues lo primero que hace es eliminar esa función de lujo, pues para protegerse, ¿no? Curiosamente, en los países subdesarrollados donde hay malnutrición, ahí no se elimina la fertilidad, porque la manera de supervivencia de la especie, o sea, las mujeres no dejan de ser fértiles aunque estén malnutridas, porque la naturaleza es tan sabia que es capaz de discernir cuando es una agresión externa o cuando es una supervivencia que necesitas tener hijos para poder sobrevivir, ¿no? Sí, hace poquito una chica que tenía trastornos de la alimentación con anorexia, ya se preocupó cuando le faltó la regla. Claro. Y yo le decía, a ver, tú estás bien hecha y tu cuerpo dice, ahora no es el momento de ponerme a ser madre. Yo necesito esas pocas calorías que tengo y ese poquito basal, ¿no?, metabolismo basal que me queda, lo tengo que dedicar a que mi corazón siga funcionando, a que mis riñones sigan funcionando, a que mi cerebro siga funcionando. No me puedo poner ahora a lo que tú decías, ¿no?, a una función de lujo, que es cuando todo está bien, entonces ya puede venir una ovulación. Entonces, bueno, pues si te parece, ahora en la segunda parte del programa vamos un poquito más con lo que es la
las cosas más concretas y experiencias tuyas en la consulta. Pero voy a traerte una canción de una cantante católica, se llama Celines, que se llama Pedacito de mi alma. Es verdad que cuando viene un embarazo, pues es verdad que es un regalo del cielo, ¿no? No es lo más importante. Yo siempre digo, pues también los métodos naturales, los métodos, el reconocimiento. Bueno, pues está que nosotros dejamos la mano de Dios también, ¿no? Bueno, por lo menos los que lo vivimos desde la fe, aunque también lo pueden usar gente que no tenga fe, porque mucha gente viene y te dice, yo quiero conocer esto, pues precisamente porque no me quiero tomar químicos o no quiero... Ahora que está tan de moda la ecología, ¿no? Bueno, ya ves, la protección claro. de la naturaleza, al final te estás protegiendo tu propia naturaleza. En tantas cosas, claro, cuando la gente es coherente, también en esto, algunos te lo piden por ser coherentes con todo lo demás, ¿no? Si no quiero tomar cosas químicas o raras, bueno, pues no es que yo soy muy de pro medicamentos, o sea, que los medicamentos que hay que tomarlos, ¿no? Hay que tomarlos. Pero es verdad que en esto también hay gente que lo recurre, bueno, como te decía, introduciéndote la canción, que me voy, bueno, pues aunque es verdad que no es lo más importante un hijo, o sea, lo más importante es el Señor y el matrimonio es lo más importante y fruto de ese amor pueden venir los hijos, pero bueno, es verdad que en esta canción Celines pues habla de pues como de un regalo del cielo, ¿no? De un hijo. Pedacito de mi alma, Celines. Quise escribirte una canción, ponerle voz al corazón, para decirte lo que siento desde que te llevo en mi interior. Llegaste tú y todo cambió. El frío invierno ya pasó. Tu vida vino a darme vida en cada latido de tu corazón. Tú eres la luz de mis ojos, el gran amor de mi vida. Eres mi promesa, mi oración contestada, mi regalo del cielo. Pedacito de mi alma. Llegaste tú y todo cambió. El frío invierno ya pasó. Tu vida vino a darme vida en cada latido de tu corazón. Tú eres la luz de mis ojos, el gran amor de mi vida. Eres mi promesa, mi oración contestada, mi regalo del cielo. Pedacito de mi alma. Nunca imaginé que alguna vez llegaría a amar así. Nunca dudes que por ti todo daría. Pido a Dios que te bendiga y te haga muy feliz. Cada día de tu vida, tú eres la luz
pedacito de mi alma. Pedacito de mi alma. Pedacito de mi alma con Celinés. Estamos en el programa Para que tengan vida. Les habla Alicia Lois, médico de familia, y hoy me acompaña en el estudio central de Radio María Lourdes Durango, enfermera de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, que es, pues enseña reconocimiento natural del ciclo de la fertilidad, tanto para distanciar embarazos como para conseguirlos. Seguimos hablando de esto. Y si quieres, Lourdes, nos cuentas un poquito, sin mucho tecnicismo, pero para que lo entiendan los oyentes, cómo es esto del ciclo y qué signos y cambios se pueden reconocer para las distintas fases. Bueno, pues como tú antes has dicho, ¿no? El ciclo pues se divide en diferentes fases. Una primera fase menstrual, que son los días que tiene la mujer la regla. Después de la fase menstrual, pues aparecen unos cuantos días que pueden ser más o menos, dependiendo de la mujer, de una primera fase preovulatoria, en la cual puede haber algunos días en los cuales hay infertilidad o casi infertilidad, y enseguida se abre la ventana de fertilidad. A mí la ventana de fertilidad me gusta llamarle la diana, ¿no? Porque son los días importantes, que si tú sabes dónde está esa diana, y es lo que tenemos que intentar reconocer, no el día de la ovulación en sí, sino dónde está esa ventana de fertilidad, esa diana, pues si sabes dónde está la diana cuando quieres un embarazo, pues intentas apuntar más bien a esos días de diana, y si quieres distanciar un embarazo, pues apuntas a cualquier sitio menos a la diana, ¿no? Es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces la cosa está en cómo reconocer eso, ¿no? Entonces esa ventana de fertilidad normalmente se abre con un indicador fundamental, que es la aparición de la secreción cervical. Empieza a aparecer una secreción que es más opaca, más pegajosa, y poco a poco va evolucionando a esa clara de huevo, ¿no? Cruda, transparente, elástica, que es tan característica de los días muy cercanos a la ovulación. Una vez que sucede la ovulación, previo a esta ovulación, tenemos ese pico de LH, ¿no? Que serían esas tiras de ovulación que ahora venden en la farmacia, ¿no? Para detectar esa previa subida de la LH, que es la hormona que desencadena esa rotura del folículo y esa ovulación. Y después de la ovulación vuelve a haber un cambio en esa secreción cervical que la mujer también puede detectar, deja de tener esa secreción de tipo fértil y pasa a estar otra vez seca, sin lubricación, y a desaparecer o casi desaparecer, o volver a una secreción más opaca y más densa, ¿no? Y esto va unido también a una subida de la temperatura. Esta subida de la temperatura, que es tan objetiva como tomarse un termómetro, que no tienes que interpretar a lo mejor, que a veces a mujeres les puede costar, ¿no? Este moco como esta secreción es más o menos, o a mujeres que no lo llegan a detectar muy bien. Pues lo que es la temperatura pues es tan objetivo como ponerse un termómetro y ves la subida de temperatura, sabes que has ovulado, unida a esa desaparición de la secreción cervical, pues sabes que ya estamos en un momento de se ha cerrado esa diana, se ha cerrado esa ventana de fertilidad, y estamos en el momento de infertilidad postovulatoria hasta la siguiente regla. Esa temperatura que conviene tomarse en unas condiciones determinadas, claro, porque la variación de la temperatura es de 1 o 2 décimas, entonces hay que tomársela pues todos los días a la misma hora por la mañana, con un descanso previo de 2 horas, que cuando me miran, no digo, a ver, o sea, es la mejor excusa para que, si tienes hijos, o sea, a tu marido le toca levantarse esas 2 últimas horas, sabes que vas a tener ahí tu descanso, ¿no? Y es verdad que el termómetro tienes que tenerlo 5 minutos debajo de la lengua para que, ¿no? Porque a veces la temperatura, el termómetro tarda más en darnos una temperatura más fiable. Pues es la excusa perfecta para quedarte 5 minutos en la cama. O sea, es que mejor imposible, ¿no? Luego es verdad que el fin de semana también pues tienes que ponerte el despertador y tal. Para que sea la misma hora. Para que sea la misma hora, pero una vez que detectas la ovulación, pues puedes dejar de tomarte la temperatura. No hace falta que sean todos los días de tu vida tomarte la temperatura, ¿no? Y cuando vas a estar en un periodo vacacional, pues puedes cambiar la hora durante todo el ciclo. O sea, que hay maneras que se puede hacer, ¿no? Hay mujeres que me dicen, no, es que claro, con niños pequeños. Yo les digo, mira, tengo 8 hijos. He pasado por esto, es posible, créeme que es posible, pero
hoy en día, no sé, hay como ¿no? Somos un poco blanditos, ¿no? Y a mujeres a veces que están buscando quedarse embarazadas, no tienen hijos y te miran que no pueden ponerse el despertador todos los días, dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? o sea, ¿tú quieres ser madre? O sea, con perdón, que luego todo requiere sus esfuerzos, Sí. pero, chicas, esto es un entrenamiento para cuando tus hijos se despierten por la noche, que no pasa nada. Sí, ¿no? claro. Pero bueno, es verdad que con los trabajos que tenemos, el estrés, que si no sé qué, que si hay gente que no duerme bien, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Pero claro, es un indicador que es tan objetivo que a mí me encanta, ¿no? Eso Y- sería la temperatura, hemos hablado de la secreción. La secreción, la baje. temperatura, luego hay una serie de cambios también en el cuello cervical que se pueden palpar. El cuello se abre, se ablanda, se coloca recto mirando hacia afuera para favorecer la conexión mecánica y ese ascenso rápido espermático, porque los espermatozoides que se queden en la vagina tiene un pH ácido y van a morir a las pocas horas, entonces es importante que consigan entrar, como digo yo, a mí me gusta decir que los genitales femeninos es como una casita, ¿no? Entonces los espermatozoides se depositan en la vagina, que es el jardín, y tienen que entrar en el hall central, en el hall de la casa, que es el cuello cervical, ¿no? Que es donde se produce esa secreción que los va a capacitar, que los va a transportar, que los va a preparar para que puedan fecundar, ¿no? Para luego ya entrar en la cocina, que sería el útero, y atravesar las trompas, que es el pasillo que comunica el útero con el dormitorio, ¿no? Donde se va a encontrar el óvulo con el espermatozoide, pues para poder ser fecundado, ¿no? Y una cosa preciosa que la gente alucina y que cuando tú les explicas todo esto, pues al final caes en la cuenta que es que la vida es un milagro. Que es que no depende de nosotros, que es que al final tiene que haber Tantas alguien cosas. que haga que eso suceda, ¿no? Porque todo el mundo piensa que el óvulo, ¿no? Que la trompa abraza al ovario y que el óvulo cae dentro de la trompa directamente, pero no. O sea, el óvulo cae entre las tripas, cae por gravedad ahí en el fondo de saco de Douglas, que se llama, y la trompa debe ir a buscarlo y atraerlo como un oso hormiguero con sus manitas y absorberlo, atraerlo hacia sí para poder recogerlo y que se pueda ser fecundado en el tercio más distal, ¿no? Ujú. Entonces, claro, o sea, te miran como, ¿de verdad? Todo esto, no me extraña que no me quede embarazada, ¿no? Porque esto, pues que es verdad, o sea, realmente dices, es que es un milagro, ¿no? Y Eso aprendes a valorar también la vida de una manera más palpable, ¿no? Porque es que, claro, la gente piensa que tienes relaciones y te quedas, ¿no? Pues no siempre es así, ¿no? Que la verdad es que es una maravilla, ¿no? Conocer el cuerpo y ver cómo nos ha hecho de bien Dios y que, bueno, pues que es verdad que también hechos de una manera muy bonita para amar. Eso Y es. también como el cuerpo de la mujer incluso se prepara como también incluso los días más fértiles, que está ese moco más fácil para que sea más cómodo la penetración y todo, pues incluso aumenta el deseo sexual hasta la propia mujer, ¿no? Y estos cambios de temperatura que ayudan a reconocer también la ovulación, pues también para luego, pues lo que decíamos, incluso también distanciar. Tomar decisiones, ¿no? Tomar Con decisiones. responsabilidad. Eso es la paternidad responsable. Sí, Abierta a la vida y bueno, pues dejando la última palabra siempre por supuesto. al creador, ¿no? Y claro, con todo esto, pues poder detectar patologías Ujú. que en la consulta pues también se puedan subsanar, ¿no? Algunas se pueden tratar, otras es más difícil, tanto del varón como de la mujer. Correcto, porque esto es una cosa de dos. No es infértil él o ella y aquí no buscamos culpables a veces, ¿no? Cuando encuentras una causa, pues parece que el miembro de la pareja que tiene esa causa pues se siente como más culpable. No, esto es una cosa de dos, ¿no? Entonces se trata de ver un poco, no buscar culpables, sino decir, a ver, ¿qué problemas nos encontramos? Sabiendo, yo les digo muchas veces, esto es una carrera de fondo. No es hacer un sprint, no me voy a la tienda a comprar un hijo, porque nosotros no somos los creadores de la vida. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar qué problemas hay y en esa carrera de fondo vamos quitando los obstáculos que nos vamos encontrando, ¿no? Quitamos piedras del camino para hacer más posible o más probable el que pueda suceder ese milagro de la vida, pero al final sabiendo que es un milagro, ¿no? Y nos encontramos a veces, yo les digo, a veces dices, es que claro, no hemos encontrado nada, ¿no? Parece que todo está bien, ¿por qué no me quedo embarazada? Pues porque no depende de nosotros, ¿no? Y a veces encontramos mujeres o parejas que no encuentras ninguna dificultad y es simplemente cuestión de tiempo, ¿no? Esa carrera de fondo, porque ahora no es el momento, porque, bueno,
porque a lo mejor tenías que pasar por este aprendizaje. No lo sé por qué, pero es verdad que si no encuentras causas es más alentador, es más fácil, ¿no? Tiene mejor pronóstico, por así decirlo, Claro. el que consigan un embarazo que si encuentras causas. Y aquellas causas que encuentras, y a veces encuentras causas que parecen imposibles y la mujer se queda embarazada. Y dices, pues, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible? Y será, pues porque es un milagro, ¿no? Entonces, bueno, pues tratas un poco de buscar lo más favorecedor, pero que al final pues tiene que suceder. Sí, es verdad que la gente pues dice, ya, pero yo quiero el milagro que yo quiero, ¿no? Claro. Entonces yo quiero Y un lo hijo, quiero ya. yo quiero un hijo y caiga quien caiga y me da igual la vía, ¿no? Y claro, bueno, estamos en la radio en la que podemos decir que no vale, o sea, el No fin vale no todo. justifica los medios y que una fecundación in vitro pues se deja muchos embriones en el camino, congelados, que hay mucho sufrimiento, pero es verdad que se nos ha olvidado que a lo mejor el milagro precisamente es la infertilidad. Lo digo por amigos que tengo, ¿no? Que el milagro ha sido pues la adopción de un niño o pues eso, la generosidad de una paternidad de otra forma. Eso es. Porque nosotros no somos los creadores, somos, como dice Monseñor Munilla muchas veces, nosotros no nos inventamos nuestra vocación, sino que la descubrimos. Y a veces la vocación de uno es ser padre adoptivo, ¿no? De un niño que necesita una familia. O sea que siempre en la cabeza que nosotros vamos a hacer lo posible sin obsesionarnos, Eso es. porque es muy peligroso también. Esta es mi finalidad en la vida, yo tengo que conseguir esto como sea, ¿no? Y luego lo que Dios nos ha preparado a nosotros siempre es mucho mejor que lo que nos habíamos imaginado. claro, pero es verdad que también descubrir la vocación es descubrir lo que ha hecho Dios, como hacéis vosotros, ¿no? Y decir, un monitor de este tipo de cosas, cómo ayuda a encontrar en el propio cuerpo bien hecho naturalmente, pues cómo poder poner los medios más fácil. Eso, pero siempre sin obsesionarse. Sí. Y decía que habéis encontrado, pues si quieres contarnos algún caso concreto que puedas contar, sin poner, pues nada, para hacernos una idea, ¿no? de lo que esto también nos puede abrir a un campo de descubrir enfermedades. Es verdad que ahora es muy fácil hacer una analítica del tiroides o, bueno, pues en un espermiograma para ver cómo están esos espermatozoides, si funcionan, si son esos, si son funcionales o si no. Pero también con esto se pueden encontrar cosas y las encontraréis mucho antes de que hubiera tanta cosa previa, Exacto, ¿no? Sí. Pues, a ver, causas de infertilidad así, por lo general, pues nos podemos encontrar causas mixtas, o sea que puede tener el hombre y la mujer, pueden ser solo de la mujer o pueden ser solo del hombre. Es verdad que la mujer, como tiene esa complejidad que hemos visto antes, pues puede haber muchas más cosas que puedan fallar, ¿no? Desde hormonales, pues un hipotiroidismo, un ovario poliquístico con hiperandrogenismo, con hiperprolactinemia, con resistencia a la insulina, ¿no? A veces simplemente regulando esas hormonas conseguimos que la mujer ovule de una manera más sana y que se consiga el embarazo, ¿no? Puede haber causas de obstrucción de trompas, que hoy en día, por desgracia, en muy pocos sitios se le da una solución a esto, pero la hay, porque se pueden desobstruir las trompas, ¿no? Se puede hacer una recanalización tubárica mediante una histerosalpingografía, que lo hacemos en la clínica, o si hay un hidrosalping se puede reparar ese hidrosalping, ¿no? Haciendo una salpingostomía para una cirugía, evidentemente, pues para hacer que esa trompa evacúe mejor ese líquido y que pueda volver otra vez a funcionar. Puede haber también problemas en el cuello cervical, en la secreción cervical que no sea de buena calidad y entonces no permita esa capacitación o esa captación de los espermatozoides. Puede haber problemas en el varón, ¿no? Pues en el seminograma encontramos alteraciones que, por ejemplo, en la motilidad, que pueda haber un varicocele por detrás, ¿no? Unas varices en los testículos que puedan producir esa movilidad reducida del espermatozoide, o puede haber una obstrucción. Puede haber muchas cosas y el caso es que hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas porque si directamente vamos al atajo, ¿no? Pues no encontramos esos posibles problemas, ¿no? Entonces, me preguntabas por así algún caso, ¿no? La verdad es que yo disfruto tanto con acompañando a las mujeres y tenemos casos desde que en una primera consulta, simplemente por haber acudido, por haberse sentido en buenas manos, alguien que le escucha, que va a ponerse manos a la obra para buscar causas y demás, pues no se sabe bien por qué,
si se relajan o que les ayudas a descubrir, ¿no? Simplemente con reconocimiento de la fertilidad les ayudas a descubrir el momento esa diana y se quedan embarazadas al poquito tiempo. Y también hemos tenido pues parejas que llevan muchos años de infertilidad, que han acudido a otros centros o no, o directamente no, pues a lo mejor después de 7 años, de 10 años casados sin haber tenido hijos, pues esto que evidentemente tenía algunas causas, ¿no?, más graves, ¿no?, y han tenido que ser sometidas pues a una cirugía, ¿no?, el típico endometriosis, ¿no? La endometriosis es una enfermedad muy puñetera, con perdón, pero produce dolor en las menstruaciones, produce dolor en las relaciones, produce si hay un endometrioma que va aplastando la parte sana del ovario, pues al final dificulta la ovulación, produce una inflamación en toda la pelvis que dificulta la recogida, ¿no? Produce adherencias en las trompas, produce adherencias en las tripas, ¿no?, en el intestino, que da ese cuadro de dolor, de inflamación que dificulta que el embrión, que el óvulo sea recogido, que se encuentre, ¿no? El endometrio es la mucosa interior del útero, lo que cubre el útero, que es lo que luego se descama en la regla, que de una forma como un tumor, si fuera un tumor benigno, porque no es una cosa mala, o sea, pero sí puede hacer un efecto tumor y masa. Claro, cuando hay pues se produce como pequeñas... Las células, ¿no? Esas células están descolocadas, fuera de sitio. Entonces, eso es. Claro, cuando hay una menstruación, pues duele también. Eso es, porque esas células endometriales crecen, igual que crecen las que están dentro del útero, pues esas células endometriales que están fuera, yo siempre digo que no, en el cuerpo tenemos muchos tipos de células, ¿no? Las células de la piel, las células del corazón, y cada una tiene su especialización. Entonces esas células que deberían estar en el útero aparecen pues porque a lo mejor la menstruación ha salido por la trompa, no solamente ha salido hacia afuera, sino que por la trompa se ha diseminado a través de la pelvis, pues esas células que no son capaces de salir a través de la vagina en la regla, pues siguen siendo estimuladas por las hormonas y siguen creciendo, ¿no? Y produce ese proceso inflamatorio que dificulta, ¿no? Entonces, quitando esa endometriosis de una manera meticulosa, fijándose bien dónde están todos los implantes y tal, pues la mujer se puede quedar embarazada, ¿no? ¿Que utilizáis cirugía laparoscópica? Cirugía laparoscópica, sí. Eso es por cirugía laparoscópica, y a veces tienen que ser reintervenidas porque igual que ha aparecido una vez puede volver a aparecer. Hay endometriosis muy graves que producen lo que se llama una pelvis congelada, está todo como un mazacote, entonces pues hay que volver a limpiarlo en un segundo tiempo, pues para, ¿no? Entonces tenemos a un caso, una paciente que ha estado como 7 años con nosotros. Le habían operado endometriosis antes de venir con nosotros, antes de casarse. Cuando vino a la consulta le había vuelto a crecer, se la operó de endometriosis, obstrucciones de trompa, bueno, durante 7 años, imagínate cuántas cosas. Ya finalmente la última vez que ya venía a la consulta con unos dolores terribles porque se le había vuelto a reproducir la endometriosis. Además había crecido esa endometriosis en el miometrio, o sea, en el propio útero, no por dentro, sino en el músculo, que es una adenomiosis. Y tenía una trompa ya que sistemáticamente no funcionaba tal, y recuerdo aquella consulta que venía y decía, o sea, necesito quitarme el dolor porque no, o sea, esto es terrible, ¿no? Entonces, cuando entraban en quirófano, la consulta previa, se plantearon incluso quitar el útero para poder tener calidad de vida, ¿no?, de lo grave que era. Y dijo, yo confío en usted, en el cirujano, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y entonces entraron y al final no le quitó el útero, le pudo quitar porque era una adenomiosis que estaba muy exacerbada, le quitó parte de ese útero, lo reconstruyó, la trompa se quitó, el ovario de ese lado lo pasó al otro lado, puso los dos ovarios juntos, la trompa ahí pegadita a los dos, y bueno, después de esta cirugía pues tienes que poner un tratamiento, un tiempo para que mientras se cicatriza todo y demás. Empezó a hacer reconocimiento de la fertilidad porque empezó a reconocer, ella además no vivía en España, empezó a reconocer su secreción cervical, empezó a hacer la gráfica de sintotérmico con el moco, la temperatura y tal, detectó la ovulación y no volvió a tener la regla porque se quedó embarazada. Qué bien. Es uno de los casos más milagrosos, sí. Y más milagrosos y más así, ¿no? Pero hace poco también otra pareja, después de 10 años de matrimonio, había sido operada de endometriosis, hacía 8 años, tal.
estuvo mirando para aquí, para allá, o en un sitio, en otro. Yo les decía, de verdad, pero intenta, vente aquí, que te opere otra vez, para que a veces se puede reproducir, tal. Bueno, pues igual también después de una operación de endometriosis, de una segunda intervención, pues está esperando a su primer hijo después de 10 años, ¿no? Y ya con ella 38 años. Y bueno, es que son tan bonitos cuando estas parejas después de... Bueno, yo disfruto tanto con ese acompañamiento y cómo estás ahí a su lado, guiándoles y todo. Bueno, yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Sí, es verdad que no en todos sitios hay gente que haga este tipo de cirugías, esto es verdad. Pero por desgracia, porque como está la fecundación in vitro, claro, deja de haber especialistas sabiendo hacerlas bien. Entonces es muy importante que siga habiendo médicos que se formen en este tipo de cirugías, porque bueno, yo tengo la suerte de estar trabajando con el doctor Ruiz Chiva, que además es oncólogo, entonces está acostumbrado a operar pacientes oncológicas, a quitar todo lo que hay. Entonces, pues una endometriosis, como decías tú, es como una especie de tumor, pues tienes que fijarte muy bien dónde están, pues para poder quitar todos los foquitos y que no vuelva a reproducirse, ¿no? Muy bien, Lourdes, pues nada, hasta aquí, porque se nos ha ido el tiempo, pero, Madre mía. Pero hemos hablado de los reconocimientos natural de la fertilidad, tanto para distanciamiento de embarazos como para conseguir uno, y la verdad es que bueno, pues dejamos aquí abierto también para las preguntas de los oyentes, que nos pueden escribir desde luego para que tengan vida @radiomaria.es. Bueno, pues si tienen alguna duda o algo, pues desde luego Lourdes también nos ayuda a contestar, y desde, bueno, pues sabiendo que hay sitios como la Clínica de Navarra y muchos más que hacen este tipo de aprendizaje, ¿no? Y nos pueden ayudar. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ti, Alicia. Medicina y cultura. Tenemos en esta sección de Medicina y Cultura de nuevo a María Alonso Aguilera. Muy buenos días, María. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir otra vez aquí a Muchas colaborar gracias. con tu rinconcito de arte y medicina. Y hoy nos vas a traer un cuadro de Simonet que se llama Y tenía corazón. Cuéntanos, María. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es una obra enorme, de tamaño, que tenemos en el Museo Nacional del Prado, y el autor es Simonet. Simonet es un pintor no muy conocido, pero sí porque queda muy eclipsado por la figura de Sorolla. Sorolla eclipsa a todo su círculo por ser el pintor más importante en ese momento, amigo personal también de Sorolla. El cuadro data de 1890, es una joven prostituta. Hace unos días comentábamos el color rojo que se quedaba en los cabellos como algo exclusivo para las mujeres que ejercían la prostitución. Pues aquí tenemos un caso. Vemos al médico que aparece con el escalpelo en la mano y aparece como Hamlet con la calavera en la mano, como preguntándose, con el corazón de esta pobre mujer en la mano. Hay que saber que es muy importante que cuando los pintores españoles eran becados, normalmente a Roma, pero bueno, puede ser París o Roma, pues tenían que presentar naturalmente un trabajo. No iban a pasear a Roma, sino que tenían que demostrar que estaban allí trabajando. A Simonet le encantaba la medicina y por esa razón elige este tema. El tema de una autopsia, donde vemos una incisión en la parte anterior del tórax con el fin de extraer tanto el corazón como los pulmones en bloque. Y aquí es muy bonito ver, bueno, a lo mejor bonito no es la palabra, es muy interesante ver la licencia que se toma el pintor para mostrar el cuerpo intacto de la joven, porque lo que se les pedía en la academia es que pintaran por lo menos algún cuadro en el que figurara un desnudo. Claro, si aparece un desnudo totalmente desfigurado, pues no se podía valorar, ¿no?, los rudimentos de la pintura que había adquirido ese pintor. Entonces se les permitía. De hecho, él pone un paño para que no se vea cómo el cuerpo está desgarrado. Aparece un médico anciano como te decía, con su escalpelo en la mano, y a pesar de la profesión de esta mujer, el título es precioso, ¿no? Y a pesar de su juventud, el médico reflexiona en que también tenía corazón a pesar de ello. El corazón está representado con una gran fidelidad, como es muy propio de Simonet, y bueno, y en general de los pintores de finales de siglo, que son muy realistas, representado con los vasos sanguíneos incluso que nacen de él. Y
De hecho, se admite incluso por los patólogos que a los pintores se les permitía, o sea, contaba con el visto bueno de los patólogos el que hicieran esas licencias, ¿no? Porque claro, si no, no se podía valorar que habían avanzado. Simonet, para poner este cuerpo y mostrarlo intacto, pues hace una limitación en la incisión y encima, como digo, lo oculta con paños. Es muy importante el tratamiento de la luz, no es Sorolla, pero la luz que vemos en el cuadro solamente proviene de la iluminación de la ventana, porque tiene un pequeño candil que no vale para nada, o sea, que no ilumina en absoluto. El detalle, por ejemplo, con que está hecho el corazón, el pelo, el cabello del médico, los frascos de antisépticos que están colocados en la ventana, la esponja, la jofaina, o sea, este gusto por el realismo, que es algo muy español desde el siglo XVII y va a entroncar con los grandes maestros de finales del XIX e incluso de principios del XX. Por otra parte, el pintor le pone un nombre original, que es La autopsia del corazón, y luego pues le convencen para que tenga un nombre, si queréis, más romántico, más literario, como Y tenía corazón. Simonet es tan importante, es un pintor valenciano, aunque bueno, en Málaga se lo disputan porque toda la familia era malagueña, y llega a ser el que quieren hacer que sustituyera a Sorolla cuando Sorolla había fallecido un poquitín antes, pues en la cátedra de la pintura al aire libre en Bellas Artes, pero queda desierta la plaza y entonces los estudiantes pues hacen un altercado hasta el punto que interviene la policía y son muchos estudiantes expulsados. Uno de ellos, ¿quién va a ser? Pues Dalí. Por ejemplo, Dalí es expulsado por querer haber apoyado a Simonet. Es un pintor, a mí me da pena porque no es muy conocido, pero es un pintor de una gran categoría, sobre todo en los detalles y en la elección de los temas. Pues muchas gracias, María, por traernos este cuadro Y tenía corazón, de Simonet, en el que vemos esta autopsia, sobre todo del corazón. Muchas gracias, María. Alonso. A vosotros, muchas gracias. Y terminamos con la oración de los niños, que hoy nos manda Marta, que tiene 10 años. Señor Jesús, cuando el día ya termina y llega la noche, te doy gracias por las alegrías que he tenido hoy y te pido perdón por las veces que he hecho sufrir a los demás. Señor Jesús, guárdame durante esta noche, guarda a mis padres y hermanos, guarda a mis familiares y amigos, enséñame a quererte cada día más. Amén. Pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado de los métodos de reconocimiento de la fertilidad con Lourdes Durango. Lourdes, muchas gracias por haber venido y estar aquí al plató central de Radio María. Muchas gracias a ti, Alicia. Que es enfermera en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Y nos despedimos, no sin antes decirles que nos pueden encontrar en la página web de Radio María. Ahí tienen los podcasts, este y los anteriores, también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Le agradezco a José Luis, que en el control de sonido me ha vuelto a ayudar como siempre, a todo el equipo de Radio María y por supuesto a los oyentes, sin los cuales no sería posible el programa. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 2 semanas, el lunes a las 12:30, 11:30 en Canarias. Muy buenos días y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.